Hola, un saludo a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Estamos como casi todos los lunes comenzando la semana y lo vamos a hacer con dos temas que están marcando, vamos a decir así, la actualidad noticiosa internacional. Por un lado, todo este conflicto con respecto a Venezuela, al despliegue de armamentos, de barcos de guerra en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, y que ha creado una tensión política y diplomática alta entre Estados Unidos y Caracas. Nos estará acompañando para este tema la doctora en Ciencias Zenaida Costales Pérez, profesora de la Facultad de Comunicación, profesora titular, periodista también de Radio Rebelde y analista de temas internacionales. Y también estaremos hablando ya en una segunda parte de nuestro programa sobre la tensa también situación en Medio Oriente, sobre todo en torno al conflicto palestino. Nos acompaña, bueno, una panelista que ya es de la casa, la doctora María Elena Álvarez Acosta, profesora titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales y también analista de temas internacionales. Como siempre les digo, ya conocen nuestros temas, conocen a nuestros invitados, por favor, quédese junto a nosotros. Hoy en la Mesa Redonda, los equipos de rescate sacaron a un niño de entre los escombros de la ciudad de Gaza. Parte de la tragedia de los palestinos es que carecen prácticamente de apoyo internacional. La historia está llena de ejemplos que muestran cómo Estados Unidos miente descaradamente ante la opinión pública mundial como paso previo para la guerra. Hoy en la Mesa Redonda. Bueno, pero antes de entrar ya en materia, en los temas que vamos a abordar, vamos a nuestra sección La Noticia del Día. Tiene que ver con el accidente masivo que ocurrió en la provincia de Villa Clara en el día de hoy. Y ya los medios han publicado una actualización de lo que ha pasado con los accidentados. Vamos a leer. Actualización oficial del estado clínico de los pacientes accidentados en el día de hoy en el municipio de Ranchuelos, poblado de Esperanza, como consecuencia de la colisión de 3 vehículos. De los 49 pacientes reportados, entre ellos 9 niños. Fueron intervenidos quirúrgicamente 5 pacientes, entre ellos una niña de 16 años, dice esta actualización. Se mantienen 2 pacientes críticos con peligro para la vida, pero estables. Uno intervenido quirúrgicamente con un trauma de tórax y un paciente grave con un traumatismo cráneoencefálico. Los 8 niños que están en el pediátrico mantienen una evolución estable, todos en observación las 24 horas. Y en las próximas horas está previsto dar alta médica a 21 pacientes adultos con evolución favorable. Esto, bueno, fue una información que ofreció el doctor Yandri Alfonso Chan, director de Asistencia Médica y Medicamentos de esta región de Villa Clara. Bueno, ya conocida nuestra noticia del día sobre este lamentable hecho, vamos al tema que nos ocupa en la Mesa Redonda. El líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, dijo este jueves que enviará militares a las barridas populares para entrenar a la población en el manejo de armas, en medio de una escalada de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue de buques de guerra en el Mar del Caribe. El próximo sábado, 20 de septiembre, los cuarteles van al pueblo, los militares van al pueblo, van a visitar los 5.336 circuitos comunales. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana va al pueblo, va a las comunidades. Este anuncio complementa el Plan Caribe Soberano 200, el mayor movimiento de militares por parte de Venezuela desde que se iniciaron las acciones por parte de Estados Unidos en el Mar Caribe, las que justificaron desde el norte en el combate contra el narcotráfico. El miércoles, la Fuerza Armada Nacional inició 3 días de ejercicios militares en la isla caribeña de La Orchila, a unos 65 kilómetros de la tierra firme venezolana. Maduro acusa a Washington de querer invadir Venezuela, aludiendo que el presidente Donald Trump busca un cambio de régimen. Por esta razón, convocó hace un par de semanas a los voluntarios apuntados en la milicia, un cuerpo castrense compuesto por civiles, a que se entrenaran en los cuarteles. Así, Maduro implementó una operación militar de resistencia, instalando 284 frentes de batalla por toda Venezuela y haciendo que 25.000 efectivos se desplegaran por las fronteras.
La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se ha elevado en las últimas semanas, luego de que Washington desplazara 8 buques militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear hasta el Mar Caribe y ordenara el envío de más de 10 aviones de combate F-35 a una base aérea de Puerto Rico. La administración del presidente Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cártel de los Soles, señalado por Estados Unidos como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico. Bueno, Zenaida, vamos a ver por dónde comenzamos a cortar la tela de un asunto que sin duda es bastante complejo, lo vemos, y que ha ido escalando progresivamente, a pesar de los propios esfuerzos que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno venezolano, de establecer un diálogo político y de las exigencias de muchos actores internacionales. ¿En qué situación está hoy este conflicto? Vamos a comenzar por ahí. Yo creo que es un conflicto complejo, que es delicado y que afecta no solo a Venezuela. Yo también siento que el conflicto en su escalada afecta a la región. Y de ahí está la importancia. Si uno mira, ve también que no solo va en una dirección, sino que se ha estrategado de manera multiforme. Es decir, han utilizado diferentes canales y vías para lograr elevar eso que tú llamas un conflicto, y que hoy es muy peligroso para la región y que puede traer consecuencias para la región, y yo diría que también para el mundo. Todo depende de cómo se desarrollen las realidades en las próximas horas. Tal vez por eso los medios de prensa han estado muy atentos de lo que está sucediendo, y cualquier movimiento en la región incluso ocupa titulares estelares en diferentes medios de prensa. Por ejemplo, antes de venir para acá yo veía, por ejemplo, estaban dando, la Estrella de Panamá estaba anunciando la llegada del buque destructor al propio Canal de Panamá, y ya eso era suficiente para que ocupara espacios estelares, claro, por lo que significa un buque como este. Primero, no sé por qué está aquí, no han dado un registro oficial. En pocas horas ya la embajada había anunciado que sí, que era parte de la estrategia de las relaciones. Precisamente en este momento, pregunto yo. Igual anoche hay registros de un misil Trident que supuestamente fue lanzado desde un submarino al oeste de la Florida y fue visto en República Dominicana y también en Puerto Rico. Es decir, son algunos acontecimientos que van poquito a poco levantando la parada ante una situación, yo diría que dramática, y que puede tener consecuencias impredecibles. Claro, porque muchos dicen, no, es una operación, muchos parten de la tesis de que es una operación psicológica para infundar miedo, para quizás ejercer presión, pero es que cuando hay armas por medio, cualquier cosa puede ser muy complicado y muy peligroso. Yo creo que sí, que puede ser una operación psicológica como tú lo estás diciendo. Hay parte así, pero hay una realidad. Y Maduro no por gusto ha tenido que trazar una estrategia, incluso al interno del país. El domingo y el sábado estuvieron en una suerte eso de llevar los cuarteles a toda la nación, a las comunas. Quería preguntarle por eso también un poco cómo evalúa la estrategia desde el chavismo, ¿no?, en diferentes aspectos, ¿no?, tanto en lo militar como en lo político como en lo diplomático. Yo creo que ellos han ido creciendo. Primero eran respuestas, pero yo creo que también han hecho alguna estrategia proactiva. El sábado, por ejemplo, toda la gente de Aragua, que tiene que ver fundamentalmente los pescadores, por ejemplo, hicieron una tremenda, yo diría que maniobra, y dieron su paso para reafirmar que los mares podían cuidarlo ellos. Es decir, ha habido respuestas disímiles ante determinadas estrategias que por supuesto te da la impresión como que están acosando al país. Es más o menos la imagen. Y ya hoy, por ejemplo, estaba en todos los titulares la carta que Maduro envió a Trump, que fue el 6 de septiembre, pero la carta punto por punto describía cómo Venezuela había llevado a cabo determinadas estrategias contra el narcotráfico, lo que la ONU decía sobre la posición de Venezuela con respecto al narcotráfico. O sea, eran cosas que incluso también estaban avaladas
por determinados documentos e investigaciones que tienen cierto prestigio y que te dan la sensación y la actitud de que es bueno y que eso puede incluso comprobarse lo que está diciendo. Incluso Maduro iba más allá. Maduro dijo, puedo tener diferencias con Trump, pero estoy dispuesto a sentarme a conversar mientras tanto Venezuela sea respetada. Así que yo creo que ellos también, de alguna forma, están aplicando respuestas que van acorde a cómo se les está mirando a ellos también. Y bueno, permíteme también una opinión. Creo que también ha sido muy importante que no se hayan dejado provocar desde el punto de vista militar con todos estos bombardeos a estas embarcaciones que supuestamente transportaban droga. Pero me llama la atención, y ya sobre eso hemos hablado en otras ocasiones, creo que en la última mesa con Ana Teresa estuvimos hablando de ese tema, pero bueno, una teórica de la comunicación. Me llama mucho la atención lo hábil y lo rápido que han sido en Venezuela en materia comunicativa. O sea, cuando salió la primera lancha esta, supuestamente que bombardearon, en horas desmontaron aquello. Incluso con pruebas. Es una fortaleza sin duda hoy. Yo creo que Venezuela ha aprendido. Y a lo largo de los últimos 25 años no ha quedado más remedio también que desarrollar estrategias comunicativas. Y eso se va aprendiendo también en el fragor de la batalla, que va más allá de una batalla que puede ser militar, que puede ser psicológica, que llega a ser también económica, porque se ponen en tensión múltiples plataformas. Y ahí está también la comunicativa. Y ellos han aprendido mucho. Y creo que han aprendido en bien, incluso en la manera de expresarse, incluso en la manera de plantear. A veces los discursos son altisonantes, pero logran un equilibrio. Y tú lo ves. Puede que Padrino salga y dé la posición de las Fuerzas Armadas, pero en un momento determinado retoma el curso de la conversación o del discurso y dice los objetivos que tiene y va desarrollando las acciones y la estrategia que comete. Eso a nivel, por ejemplo, de una persona como Padrino, pero también está la voz de Maduro, que creo que es muy certero cuando habla. Y si tú comparas a un Maduro de hace 10 años, no es igual que el Maduro que hoy tú ves, para tener la gallardía de decir que nadie se va a apoderar de Venezuela, porque Venezuela es libre y soberana, pero que al mismo tiempo él está dispuesto a sentarse a hablar con Trump. Y son varias figuras que, exactamente, que actúan a la vez. Sí, claro, no se concentra aunque el impacto mayor es sobre Maduro, pero él la estrategia ha sabido un poco equilibrar las posiciones para no verse él solo con todo el poder, porque ahí están las Fuerzas Armadas y todo el mundo sabe que apoya a Maduro. Y cuando el sábado salieron por las calles y desplegaron determinado armamento, uno puede darse cuenta de que están organizados y que además organizados y listos para dar una respuesta. La gente a veces, tú sabes que a los cubanos les gusta saber de todo y que siempre hablan, opinan, dice, pero la fuerza de Estados Unidos es superior. Sí, pero Venezuela es un país que está preparado y eso también hay que respetarlo. Y ha llevado eso no solo a las Fuerzas Armadas, sino lo acontecido este fin de semana va hasta dónde, hasta la población, hasta la gente de la comuna, hasta la gente de la alcaldía, hasta la gente de los barrios, en que de alguna u otra forma, hasta con su palabra, dan esa sensación de que es Venezuela, de que es mi país. Incluso hay algo curioso, no piensa igual la derecha dentro de Venezuela que la derecha fuera de Venezuela. Un hombre como Capriles, por ejemplo, que todo el mundo conoce y sabe que es un hombre de la extrema derecha, para nada pro Maduro, ha dicho que no está de acuerdo con la posición de alguna gente de la derecha de aupar y azuzar una invasión a Venezuela. No, y yo recuerdo también, ahora que hablabas del ejército de Venezuela, a ver, no es un ejército de papel ni nada de eso. Yo recuerdo en la época de Chávez, en aquella bonanza buena, petrolera, que los Estados Unidos se negaron a venderle, para reponer su armamento, que era obviamente casi todo estadounidense, comenzaron a comprar armamento ruso, armamento chino de muy buena calidad, y eso lo tiene hoy ese. Ahora,
muchos hablan de una nueva cortina de humo por parte de Estados Unidos para un poco enmascarar ese desastre interno al interior de ese país, todo lo que está pasando, cómo se está desestructurando completamente el sistema allí, pero no le ha salido muy bien porque hay varias voces dentro de Estados Unidos que ya han cuestionado al presidente y que no apoyan esto que pretende hacer. Sí, puede que no le haya salido muy bien, pero lo hacen. Y por ejemplo, estaba leyendo hoy por la mañana a un historiador, él es de una universidad de California, él se llama Miguel Tinker Salas. Él hablaba y me gustaba la manera en que decía algunos planteamientos que son verdad. La cortina de humo, ¿por qué? Porque realmente todo el mundo sabe qué hay en Venezuela. Todo el mundo sabe qué quiere Trump en Venezuela. Pero al mismo tiempo, yo creo que también eso tiene un trasfondo más todavía. Cuando tú piensas que Estados Unidos sabe que para mantener su hegemonía necesita algunas cosas, entre ellas necesita el petróleo venezolano y puede incluso estar buscando eso para lograr la hegemonía y apunta contra China, apunta contra Rusia, quienes tienen determinados negocios hoy en la región latinoamericana. Especialmente con Venezuela. Especialmente con Venezuela. Y mientras él aplica su política de cañonera, China levanta sus negocios, sus buenos negocios, en un lugar como Zulia, claro, y en un lugar como el petróleo. Es decir, yo también he pensado en eso, es decir, columna de humo por esto que estoy diciendo, y también a lo interno, para nadie es un secreto lo que está pasando en Estados Unidos. Trump ha bajado su popularidad, y eso está en algunas investigaciones, y la gente se siente el alza de los aranceles, y eso es el alza a la vez de los precios. Es decir, algo en la macroeconomía y otro en la economía del bolsillo, que es la que me duele y que es la que pasa cuando voy al mercado todos los días. Si en algo ha sido efectivo Trump, más allá de resolver los problemas de Estados Unidos, que no lo ha logrado resolver ni va a lograr resolverlo, es en cortinas de humo, y es en buscar, en saber crear conflictos y crisis al exterior del país para desviar un poco la atención. Y eso requiere de siempre buscar pretextos para operaciones militares, para intervenciones, para crear crisis de este tipo. Yo te propongo ver el siguiente material hecho por RT en español para entonces regresar y comenzar a hablar entonces del papel que ha tenido el narcotráfico en la búsqueda de esos pretextos. Veamos. Aunque al Departamento de Estado no le importe lo que diga la ONU, está muy claro ante el mundo que el supuesto narcotráfico desde Venezuela es posverdad pura, la ya tradicional herramienta de los manuales de guerra híbrida para agredir a las naciones. Pero el hecho de que se trate de un montaje no significa que no sea peligroso. Al contrario, la historia está llena de ejemplos que muestran cómo Estados Unidos miente descaradamente ante la opinión pública mundial como paso previo para la guerra. 2003, Estados Unidos acusó a Irak de tener armas de destrucción masiva en su territorio, así que lo invadió junto a sus aliados. La ocupación de Irak terminó en 2011. Al fin y al cabo, no solo se comprobó que no habían armas de destrucción masiva, habían ejecutado a Hussein, generaron guerras civiles internas, extremismo religioso, desolación y miles de muertos. 2011, Libia. Bajo la premisa de responsabilidad de proteger el Premio Nobel de la Paz, Barack Obama hablaba públicamente de su interés por la salida del presidente Muammar al-Gaddafi. Años después se demostró que para lograrlo, Estados Unidos armó a los llamados rebeldes libios. Además, según reportes, la CIA creó bots en redes sociales para hacer crecer el apoyo a la causa contra Gaddafi. Pero fue fundamental un montaje audiovisual. Según expertos, hicieron creer al mundo que los rebeldes habían tomado la Plaza Verde y detenido al hijo de Gaddafi. Así se conformó el Consejo de Transición, que fue reconocido por varios países. Por supuesto, Estados Unidos, Reino Unido y Francia entre ellos. Tras estos hechos, Libia perdió sus riquezas y hasta hoy persiste un territorio dividido en pedazos. Ejemplos como estos abundan. En 1983, Estados Unidos aseguró que en Granada había una base soviética disfrazada de aeropuerto y por supuesto lo invadieron.
1964. Estados Unidos declaró un supuesto ataque norvietnamita al destructor Maddox, que casualmente realizaba misiones rutinarias en aguas internacionales. Las tropas norteamericanas entraron así en la guerra de Vietnam y con ello vinieron 10 años de ocupación militar estadounidense y miles de vietnamitas fallecidos. El ataque nunca existió. De esta manera se han ejecutado operaciones de cambio de régimen, invasiones y múltiples formas de injerencia justificadas bajo el mensaje que toda la industria hollywoodense impone desde siempre, que Estados Unidos es el salvador del mundo. Bueno, Zenaida, el tema del narcotráfico no es la primera vez que resulta ser ese pretexto, ¿no? Cuando hablaba la muchacha, yo estaba pensando en que evidentemente hay una batalla por imponer el relato del narcotráfico. A ellos les interesa eso y se dirime en la arena mediática esa función. Fíjate que los grandes medios atacan como que el gran narcotraficante primero es Venezuela como país, que no reconozco a Maduro, pero que Maduro es el jefe del cártel y que los millones pasan por Venezuela. Y hay, yo creo que eso, o sea, hay una fuerte batalla por imponer a ese relato, porque ese relato puede darle el resultado que ellos quieren. Y no es la primera vez que utilizan el tema del narcotráfico para invadir Venezuela. De esto, eso lo han dicho incluso muchos teóricos y también avesados analistas que manejan el tema. Incluso si tú revisas algunos medios internacionales, casi dan por seguro que sí, que Maduro es un narcotraficante, que por Venezuela pasa toda como la gran vía para llegar a Estados Unidos. Que ni siquiera se toman el trabajo de decir según el gobierno de Estados Unidos. No. Se implementa, a pesar de que ahí está Petro, que dijo que el cartel de los soles era un invento, que eso no existía, a pesar de que hay 20 estudios y que se ve que toda la droga sale del Pacífico prácticamente, pero nada. Maduro es el jefe del cartel de los soles. Incluso a que organizaciones como Naciones Unidas, en recientes informes, no está Venezuela. Incluso hay señalado algunas de las acciones de Venezuela a favor de la batalla contra el narcotráfico. Pero no nos olvidemos, hay gente con alto puesto interesada en que ese relato del narcotráfico triunfe. Y entre ellos está Marco Rubio. Por lo tanto... Que ha sido un personaje clave. Muy clave, ha sido un personaje clave. Yo diría que con ensañamiento y alevosía con respecto a Venezuela y a la figura de Maduro. No, y a Cuba. Y sí, o sea, que ellos lo ven como un todo. Sí, claro, por supuesto. Al caer Venezuela, para alguien como Marco Rubio, también caería Cuba. Pero incluso, fíjate, hoy otra vez Trump volvió a levantar y dijo algo que a él le interesa, que tiene que ver con los emigrantes. Y volvió a decirle a Maduro que recogiera a los emigrantes que tenían problemas psicológicos y que estaban en algunas clínicas, que se las llevara ya, o eso iba a traer consecuencias extraordinarias, y que él le estaba pidiendo que se los llevara o él pagaría las consecuencias. Es decir, con un tono altisonante volvió a amenazar a Maduro por un tema como la inmigración. Pero te reitero, hay una batalla en las redes y en los grandes medios por el relato del narcotráfico, porque al parecer esa es como la estrategia o la dramaturgia que está pegada o que le sirve para, por supuesto, intentar coartar a Venezuela. Ya. Hay quien habla, bueno, al referirse a la figura de Marco Rubio, que ha sido clave en todo esto, que está tratando de tener cierta influencia, o sea, incidencia, por lo menos, a lo mejor en lo personal, para sentirse un poco bien, ya que ha sido el secretario de Estado, vamos a decir, más débil de los Estados Unidos en los últimos años. Recordemos la cantidad de enviados especiales que tiene Donald Trump y recordemos que es una figura
que aunque participa físicamente, al parecer, todo parece indicar, no participa en la toma de decisiones de los principales problemas en política exterior de Estados Unidos, ¿no? Que está tratando entonces en la región marcar una agenda que es más bien personal y marcada por intereses, ¿no?, del grupo al que él representa. Yo creo que él quiere protagonismo. Tal vez el que no ha conseguido, tal vez el que no lo han dado, y hará cualquier cosa desde su posición para lograr ese protagonismo. Ha habido incluso hace unos meses, yo diría, por parte de Trump, un cierto rechazo a la figura de Marco Rubio, a pesar de que puede ser un hombre joven y en sus intereses personales estaba también ser un hombre presidenciable. No, pero además cuando tú vas a la historia, las broncas que han tenido, las cosas que se han dicho desde 2016. Incluso él tiene el tema del narcotráfico, pero quien busca un poquito la biografía de Marco Rubio sabe que no tocar esa gaveta, como dicen en Cuba. Su cuñado era uno de los grandes narcotraficantes condenado y después favorecido por él. Exactamente. Ahora, hay una última pregunta, Zenaida. Hay un paralelismo, ¿no? O sea, recordemos, primer gobierno de Trump, toda la crisis que hubo con Venezuela, ese intento también de golpe y de cambio de gobierno, recordemos aquel fiasco de Guaidó, todo eso también impulsado por la figura de Marco Rubio. Ahora vemos otra vez a Marco Rubio con esta misma agenda, pero hay muchos que señalan de que son contextos totalmente diferentes, no en beneficio precisamente de Estados Unidos. Háblame un poco de esto, ¿cuál es tu análisis? Mira, a ellos les interesa Venezuela. Y a veces cuando tú ves que hacen determinadas acciones, tal parece que lo hacen para, bueno, Corina, quédate un poquito calladita ahora. Y como las dan y las toman. En medio de esta crisis, por ejemplo, fue autorizada la Chevron a entrar otra vez en Venezuela. Y todo el Caribe lleno de todos estos barcos y la Chevron otra vez llevando el petróleo. Es decir, son cosas que tú dices, bueno, ¿cómo tú te explicas esta situación? O sea, claro, los contextos son difíciles, es peligroso, no es cualquier país, es un país como Venezuela, que tiene una importancia regional, que tiene una importancia, yo creo que para los movimientos progresistas de la región, que incluso puede jugar un papel importante con los BRICS. Esas cosas hay que pensarlas. Estados Unidos sabe lo que está pasando. Hay como un cierto reordenamiento a estas alturas en la región. Él lo siente y de alguna manera necesita algunas cosas de Venezuela. Pero, por esa misma razón, también tiene compromisos. Tiene compromisos con la derecha, por eso estira su mano, recoge su mano. Y es una táctica que utiliza. No, y también, por ejemplo, ya no hay un Iván Duque en Colombia, no hay un Jair Bolsonaro en Brasil, países fronterizos con Venezuela. En el Caribe, algunos países como que se han aflojado a favor de ellos, pero hay otros que han dicho que no, que vamos a ser totalmente neutrales, aquí no. Y, o sea, geoestratégicamente no es igual. Aunque hay opiniones variopintas, yo quiero decir algo. Venezuela no está sola. Y no solo porque Cuba sea solidaria, porque al fin y al cabo somos una isla del Caribe, todo el mundo sabe, pero ha habido posiciones fuertes y demostrativas para decir que Venezuela no está sola. Y a esas posiciones fuertes sí hay que respetarlas, porque puede, por supuesto, dar una cascada de consecuencias disímiles en un momento también difícil en el orden geopolítico global. Yo creo que ellos lo saben. Yo creo que cuando Trump tiene que sentarse a escuchar a sus generales, no son partidarios de esta opción. Bueno, 1 millón de gracias. No, gracias. 1 millón de gracias por haber estado. Creo que es la segunda vez, ¿no? Sí. La segunda vez. Bueno, habrá más veces. Bueno, muchas gracias por esta intervención. Más de 25 años, informando y valorando los acontecimientos que han estremecido la región y el mundo. Con el testimonio de los protagonistas y el análisis de reconocidos académicos, periodistas y otros invitados. Mesa Redonda, más allá de la noticia.
Bueno, y vamos al segundo momento de nuestra mesa redonda con la doctora María Elena Álvarez Acosta. Ya no son las 2 veces de Zenaida, ¿no? Hay que ponerle como 2 ceros más a esa cantidad. Y bueno, nada, vamos a comenzar, obviamente, tema Palestina. Vamos a ver el siguiente reportaje sobre lo que está pasando allí, que es lo que ha pasado desde hace meses, lo que está pasando desde hace meses, pero que lamentablemente sigue siendo la realidad de miles de palestinos en la Franja de Gaza. Veamos. Los equipos de rescate sacaron a un niño de entre los escombros de la ciudad de Gaza tras un ataque aéreo israelí que destruyó la casa de unos familiares del director del hospital Al-Shifa, el más grande de la urbe. Él se encontraba en el hospital cuando llegaron los cadáveres de su hermano y su cuñada. Cuando llegamos, la casa está completamente destruida. Se rescató a unas 30 personas. 6 muertes confirmadas. Todavía hay más personas bajo los escombros. Los ataques forman parte de la ofensiva a gran escala de Israel destinada a ocupar la ciudad de Gaza. El ejército israelí ordenó a cientos de miles de personas que se desplacen hacia el sur, a lo que Israel denomina zona humanitaria. El éxodo es caótico. Una ruta de escape fue cerrada para permitir el despliegue de los tanques israelíes, dejando abierta solo la carretera costera de Al-Rashid. No dejaron ni una sola casa o barrio sin bombardear. Llevamos 6 horas caminando porque no hemos encontrado ningún medio de transporte. Mientras las familias huyen, la ONU advierte que más de 2 millones de palestinos se encuentran ahora hacinados en solo el 13% del territorio de Gaza. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, califica al enclave palestino como la peor destrucción que presenció en su mandato e incluso en toda su vida. Las autoridades sanitarias de Gaza afirman que más de 65.000 personas perdieron la vida. Imágenes terribles. Lamentablemente son ya imágenes a las que estamos acostumbrados. Y yo recuerdo las tantas mesas redondas que hicimos anteriormente, a partir de octubre del 2023, cuando comenzó, vamos a decir, esta nueva escalada. Cada vez que María Elena se trataba de establecer un diálogo para poner fin, vamos a decir, a las hostilidades, vamos a llamarlas así, lo que nosotros decíamos era que iba a pasar esto mismo. O sea, Israel no se iba a detener, iba a seguir con su agenda, una agenda en la que ha avanzado, ¿no? Bien, mira, buenas noches a todos los que nos están viendo. Israel, hay que tener el momento en que se da la acción de Gaza, porque esto es un área de cambios muy rápidos, y entonces en aquel momento todo parecía que iba a la larga a favorecer a Israel porque se habían firmado los acuerdos de Abraham. Entonces se da la acción. Entonces tú dices, bueno, el problema es que Israel aprovechó. No, Israel tiene un proyecto, porque primero está Trump y después tuvo Biden, que dijo otra cosa, pero realmente, terminó siendo Joe el asesino para los estadounidenses, porque son mi aliado. Entonces, Israel a través de Gaza ha tratado de establecer una postura hegemónica, porque vamos a Gaza, pero debemos hablar más, porque el pretexto, hay una línea comunicacional, ella hablaba de comunicacional. Cuando nosotros vamos a Gaza tenemos que ver las acciones militares. ¿Qué acciones militares? Todavía está la resistencia de Hamas allí, no han podido con ella. ¿A qué costo? Pero hay una línea política, tú decías, las conversaciones. Nunca ha querido. Siempre a Hamas es quien tiene la culpa, fíjate, pero nunca ha querido llegar a un arreglo. Ha llegado al punto de tirarle a Qatar, que tal vez tengamos tiempo de hablar de eso. Y entonces está la línea, te decía, comunicacional. La línea comunicacional es que a nivel internacional, todavía hoy, no hay un artículo que yo no lea que no diga. Después de que Hamas agredió, que tuvo tal. Pero ¿qué nos pasa a la humanidad? Ya por lo menos vemos, después de 2 años prácticamente, que se hacen algunas acciones y sí ha habido a nivel de población un ascenso. Pero yo te decía que con la concepción esta de Israel con respecto a los palestinos y a Gaza, siempre ha estado ahí. Y yo me acuerdo que en el año, tú me decías después que agredieron a Hamas, en el año 2012, yo escribí un artículo en Cuba Debate que se llamaba Gaza, ¿hasta cuánto? Que fue cuando Operación Plomb Fundido, que era lo mismo, pero en miniatura. ¿Y por qué ahora han podido hacer lo que han hecho? Hace 13 años.
Hace 3, no, pero desde antes, porque desde que se fueron los judíos que habitaban, los israelíes que estaban allí, que se quedó el gobierno de Hamás constantemente, cada vez que Israel tenía un problema con alguien, tiraba allí, y tiraba allí, y tiraba allí. Pero es que también nos estamos perdiendo en algo que se dice el genocidio. ¿Qué es un genocidio? Es ver a los niños famélicos, es ver el apartheid, es la deshumanización, lo estoy diciendo desde el punto de vista periodístico. Tú lo puedes codificar como un genocidio. ¿Y qué han hecho? Bueno, no han hecho nada, pero es que ha ido más allá. Y yo hoy hacía el esquema, porque bueno, estoy un poco cansada, y yo decía, jamás, bilateral. En esa región, toda la población apoya Hamás. Fíjate, Hamás no se reconoce, porque ellos dicen que es terrorista. Sin embargo, la población de esa región y en el mundo pueden creer que es terrorista, no, pero lo superaron. Porque es que las barbaridades que estamos viendo, es que no se concibe, estamos en el siglo XXI, pero hay que concebirlo porque se pasa. Entonces, a nivel regional, hay que ver lo que ha hecho. Y lo que ha hecho es asesinatos desde antes, asesinatos selectivos, con un apoyo estadounidense de un trabajo de inteligencia que llevó a, definitivamente, hoy, la situación de Líbano, terrible. Hezbollah se plantea que tiene que desaparecer. Lo que ha sucedido en Siria, bombardeó y además va a afirmar que las alturas de Golán son de Israel. Entonces, es que jamás secuestró, o es que tú quieres ser una potencia y ser expansionista. Exacto. Pero a este Irak que le tiró a un consulado iraní, pero después Europa dice que Israel se está defendiendo. Fíjate tú qué interesante. Y esa es la línea comunicacional que yo te digo que es de Israel, pero que tiene que ver con todo el mundo. Cuando uno ve todo integralmente, es más que obvio que Israel es el problema, ¿no? Estoy tratando de verlo. Pero no te he hablado de Cisjordania y Jerusalén, porque también ahí están los palestinos. ¿Y qué pasa allí con los colonos? ¿Cómo viven? No viven, están arrasando, porque entonces estamos hablando del hecho consumado de poblar. Pero ya no solo es lo que sería, lo que le dio Naciones Unidas en el 48 a los palestinos de Israel, sino el gran Israel que ellos dicen que tuvieron y que, bueno, tú sabes que es la tierra prometida. Ahora, es muy doloroso, ¿no? Y quiero que me hable de eso, como algo tan sensible, algo tan terrible como lo que está pasando allí, sirva para puestas en escenas políticas, comedias políticas, vamos a decir, porque uno de pronto lee, no, Trump, al referirse a Netanyahu, me tiene cansado, me ha traicionado, pero no hace nada, y entonces manda a su secretario de Estado, a Marco Rubio, que bueno, también es un gran pro-sionista, y escuchas a Netanyahu decir que jamás las relaciones han estado tan bien. Entonces, es un gran juego, ¿no? Es una puesta en escena, porque estamos hablando de geopolítica, pero en geopolítica no hay nada casuístico, y en geopolítica todo es muy serio, porque no llegué, y es gracias por la pregunta. ¿Qué pasó con la guerra cuando Israel le tira a Irán? No, porque va a tener el arma nuclear. El único país que tiene el arma nuclear en la zona es Israel. Realmente quería convertir a Irán en un estado fallido, porque es verdad que Irán le había tirado y él le respondió antes, pero vamos a llegar a la guerra los 12 días. ¿Y quién intervino? Porque además Trump ha habido momentos en que ha dicho, no, ya Netanyahu tiene que terminar el trabajo. A mí no se me olvida la Riviera en Gaza, a mí eso no se me olvida. Entonces, indudablemente en Irán intervino. Entonces, la respuesta de Irán dicen, es tibia. No es tibia, Irán no quiere la guerra. Lo ha demostrado. Entonces, te decía la comunicación, es una línea comunicacional que entonces Trump dice, no, manda allá, hay que firmar el acuerdo, pero cuando ha habido una situación de crisis como la de Irán, entró en la guerra, tiró. Y cuando Israel le tiró a Qatar, que es su socio, que está, la base militar más grande que tiene allí, ¿qué hizo Trump? Yo creo que esto es una enseñanza para la región, y creo que es una enseñanza, porque yo te decía, ¿cuál es la causa que puede unir a Medio Oriente? Los desequilibrios, era la causa palestina, ¿también la quieren eliminar? Esa sería una pregunta. Y si Israel logra sus objetivos, ¿qué le pasará a los países del Golfo, por ejemplo, que ya Qatar fue objeto de la... ¿Qué pasaría en Medio Oriente si Irán no aguanta la guerra? Claro, yo no soy estratega, yo le pregunto a los militares,
Irán tiene toda una serie de armamentos y además tiene una alianza muy fuerte con China y Rusia, se vio ahora en la Organización de Cooperación de Shanghái. Eso preocupa mucho a Estados Unidos, pero es una garantía, fíjate, para los países de la región. Ya casi estoy terminando en esta parte. Entonces, ¿hasta qué punto se convierte Israel en una amenaza para los aliados de Estados Unidos, sobre todo de Turquía, que no he hablado de ella, pero que Turquía ha tenido una postura de apoyo a los palestinos, que también tiene alianzas con Estados Unidos? Entonces, lo que quiero decir un poco para concluir, que es una zona muy voluble, tiene muchas contradicciones, y de pronto Israel está ganando totalmente, pero se puede equivocar. Ahora, hemos visto pero discúlpame, pero los palestinos son los grandes perdedores. Hemos visto, vamos a decir, que este tema ha evolucionado mucho en el sentido de quizás concientizar un poco, ¿no?, en la opinión pública internacional, y hemos visto iniciativas bastante valientes. Está el tema de la flotilla. Quiero mostrarles un reportaje sobre este tema de la flotilla y después regresamos entonces a seguir con nuestro análisis. Bueno, una de las tantas iniciativas, además del tema de la flotilla, hemos visto muchas manifestaciones también en muchos lugares del mundo a favor de Palestina. Por cierto, manifestaciones reprimidas fuertemente por muchos gobiernos también. Pero no me quiero referir a esto específicamente, no me quiero referir a esa respuesta, vamos a decir, social. Se trata de algo lógico, se trata de algo, vaya, de ser humano, de tener un poco de humanidad. Quiero referirme a lo que ha pasado últimamente a nivel diplomático de algunos países que han comenzado a reconocer a Palestina como Estado, el debate en las propias Naciones Unidas, pero ¿qué influencia real puede tener esto? ¿Qué influencia real puede tener esto? O demuestra la incapacidad del mundo en tratar de parar esto. Bueno, fueron a España. España ha tenido una actitud más de izquierda, Noruega, Islandia. Entonces ayer creo que fue que estuvo Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal. Sí, España ha tomado medidas más fuertes, ¿no? Parece todo eso, pero es que estamos hablando de una estrategia más compleja. Fíjate a dónde ha llegado, que a pesar de todo lo que tú has dicho, las personas han salido para la calle. Y está la flotilla y se discute. Entonces, realmente, ¿se va a establecer un Estado palestino o la Unión Europea está tratando de salir honrosamente de la situación, un plan B, y además un poco que esas manifestaciones pues vamos a temperarlas porque nosotros estamos... Tratar de dormir un poco más tranquilo. No es solo eso, pero ¿por qué un plan B? Fíjate, ¿Israel realmente ha logrado la victoria en Gaza? No. Gaza nos tira a todos en la cara lo que hace un pueblo contra un Estado apoyado por Estados Unidos cuando nadie hace nada y los demás salen. Entonces, en la práctica, el lenguaje comunicacional de Israel no se mantiene. Entonces, hay que buscar una alternativa para legitimarme a mí y en este caso voy entonces a reconocer a Israel. ¿Cuántos países europeos han establecido embargo con respecto a Israel? Creo que España nada más. ¿Han tomado alguna medida efectiva? No. Entonces, vamos a decir, vamos a reconocer el Estado de Israel. Fíjate que yo lo anoté todo porque no quiero que se me olvide nada.
Realmente es para mantener el control político, influencia y desactivar un movimiento más complejo de apoyo o de que realmente se dé una salida al problema, a la problemática palestina que afecte a Israel. Esa sería la segunda pregunta. Entonces yo puse aquí toda una serie de aspectos. Ese Estado de Palestino, me pregunto, ¿qué frontera tiene? No tiene frontera. ¿Cuál es el ejército? Son cosas básicas. No, que tiene que tener un Estado. Bien. ¿Dónde está la soberanía de ese territorio? No controla el espacio aéreo, no controla el marítimo. ¿Quién va a tener la unidad política? ¿Quién va a controlar la seguridad? Pero además lo más terrible, no se dice dónde, en los territorios, pero no se menciona a Israel. No hay una condena a Israel. Y entonces va a legitimar una situación diplomática para darle salida que modifique a las condiciones materiales de ocupación, pero no las cambia, ni establece los aspectos necesarios para cambiarlo. Y entonces, tanto hemos dicho aquí veces, Oliver, es un gesto simbólico. Entonces vamos a hacer un Estado ficticio. ¿Dónde van a poner el Estado palestino que Israel lo respete? ¿Dónde? Entonces, ¿hasta qué punto es una forma administrativa bajo ocupación? ¿Hasta qué punto nos dejamos engañar? Desgraciadamente nos dejamos engañar. Y sí, fíjate, la resolución tiene una gran importancia, la de Naciones Unidas, porque es la comunidad internacional a través de ese organismo multilateral que reconoce al Estado palestino. Pero entonces, Europa se lava su imagen. Claro. Pero realmente se puede crear el Estado palestino. Claro, entonces, bueno, ¿quién va a gobernar ese Estado? La autoridad palestina. Bueno, perfecto. Y entonces, ¿dónde está la causa palestina? Ya vamos a llegar al arreglo. Ah, porque entonces los otros que yo converso no forman parte, aunque fueron elegidos en el año 2005-2006 en la franja. Pero entonces, ahí está. Se invisibiliza. Si tú creas ese Estado y le das legitimidad, tú estás invisibilizando lo que está pasando hoy en Gaza. Estás invisibilizando lo que le han hecho a ese país desde la Nazca. Yo tengo una amiga que sabe muchísimo de Medio Oriente y me decía, es que es una conspiración entre todo el mundo. Y no voy a decir todo el mundo quién es, tampoco. Entonces, tú sabes que a mí este tema me afecta. Bueno, es un reajuste. A todo el mundo emociona. No, es un reajuste político global. Pero indudablemente, porque hay un desgaste moral tremendo. Porque las personas cuando ven esos niños desvalidos, porque además las cifras son incorrectas, son miles y miles. ¿Dónde van a ir todos esos que vimos si no los dejan salir? Entonces estamos hablando no del campo de concentración. Fíjate, no se sabía lo que pasaba en el campo de concentración. Aquí es delante de todo el mundo. Y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, muchos alemanes decían que no sabían lo que estaban pasando en los campos de concentración y se sintieron avergonzados. Pero es verdad lo que usted dice, eso es delante de todo el mundo. Ahí están los medios. Y no pasa nada, porque además, fíjate, precisamente el Estado de Israel, uno de los aspectos es ese, fue tan terrible lo que le hicieron a los judíos, que la comunidad internacional presionó para que se creara. Yo quiero mostrarle un video se trata de unas palabras de uno de los grandes pensadores de este siglo y del anterior, Noam Chomsky, quien por cierto también es de ascendencia judía y siempre fue un gran defensor de la causa palestina desde su posición de intelectual de izquierda. Escuche lo que él dice y a ver qué opinión tiene usted al respecto. Veamos. Parte de la tragedia de los palestinos es que carecen prácticamente de apoyo internacional por una buena razón. No tienen riqueza, no tienen poder, así que no tienen derechos. Así funciona el mundo. Tus derechos corresponden a tu poder y riqueza. Lo mismo pasa en Estados Unidos. No debería sorprendernos verlo. Si eres un niño negro pobre de Roxbury, no tienes los derechos de una persona rica que vive en los suburbios. Lo mismo ocurre en el ámbito internacional. Así que los palestinos, quiero decir, pueden recibir declaraciones de apoyo, pero nadie va a hacer mucho por ellos, especialmente cuando Estados Unidos amenaza a cualquiera que intente hacer algo. ¿Qué usted cree al respecto? Él tiene razón, pero ¿por qué no tienen riqueza y no tienen poder? Ahí está la pesca, ahí está el petróleo. ¿Quién lo controla? Israel. Entonces, ¿tienen petróleo?
Sí, allí está en el mar. Hay un mar bastante rico. Entonces, también. No, yo creo que él se refiere al control de esa riqueza, a poder decir, voy a financiar un lobby en Estados Unidos. Estoy diciendo que estoy de acuerdo con él, porque el mismo Jerusalén, que debía estar internacionalizado, que están las 3 religiones de libros allí universales, también lo controla Israel, pero indudablemente, al no tener poder ni riqueza, entonces estamos hablando de la concepción humanista. Por ejemplo, recuerdo hoy a Fidel, centenario estamos, que haya tenido la Revolución Cubana. Pero entonces, como los poderes, esta es un área muy complicada con poderes regionales y con pueblos como el palestino y otros pueblos también, por ejemplo, como los kurdos, que han sufrido muchísimo, pues entonces los países pueden tener determinada acción hacia los palestinos, la unidad árabe, etcétera. Pero yo siempre digo que los países y las potencias lo que tienen son intereses a la larga. Y como Chomsky plantea, que era es un analista espectacular, pasa por ahí. Pasa por ahí porque además, ¿hasta qué punto? Y habría que agregar, disculpando, me pusiste difícil la pregunta porque no estoy analizando lo que dijo cualquier cosa, sino no a Chomsky. Pero indudablemente también pasa porque además él lo dijo también, que es muy importante, la alianza de Estados Unidos. Porque si tú vas al interior de Estados Unidos, o sea, en el exterior está la Organización Sionista Mundial, pero al interior de Estados Unidos tú te encuentras que ahí hay un lobby fuerte, que tú puedes decir, bueno, no, pero sí, y además que ha trascendido el ámbito judío, y que en América Latina también es fuerte. Yo creo que de Cabañas una vez hizo un artículo sobre eso, bueno, hablando de las complejidades, que no es como realmente uno piensa que funciona, ¿no? Dentro de Estados Unidos. Uno de los mayores aliados que tiene, por ejemplo, Israel dentro de Estados Unidos, ni siquiera son los judíos, son los evangelistas ultraconservadores, fundamentalistas, que son los que parte de la base electoral. Ahora salió otro artículo, pero en este caso sobre el lobby. Bueno, yo le digo Guillermo en la página del sitio. Sí. Porque es que eso hay que seguirlo. Porque ahora mismo nosotros discutimos un trabajo de diploma que habla de esto que tú dices, porque tú dices, bueno, los judíos... No, es que ha habido una ampliación, porque vuelvo a lo comunicacional. Hay una matriz de opinión que a mí, por ejemplo, a veces me critican, no, porque no, yo no soy pro-árabe, yo respeto, trato de ser cuidadosa con todo, pero si tú ves como yo, y todo el mundo ve las redes, hay personas judías que han planteado que apoyan a los palestinos por esto y por esto y por esto, y les han acusado. Dentro del propio, dentro de la propia sociedad estadounidense. Entonces, imagínate yo, que soy cubana, que bueno, que casi no creo casi nada y creo en todo a la vez, pues entonces, yo no estoy hablando más de nada, yo estoy hablando de geopolítica, de política y de intereses. Y estoy hablando de una cifra que no sabemos realmente cuál es. Porque además he visto cómo rabinos dicen que hay que matar a los niños, porque en esencia son unos terroristas, pero ¿en qué mundo nos tocó vivir? Este es el mundo que nos tocó vivir y hay que encauzarlo. Y este momento es crucial porque si los movimientos a nivel internacional no aprovechan este momento de que Occidente está tratando de dar otra imagen para tratar por lo menos de salvar lo que le falta a los palestinos, pues veremos la Ribera en Gaza. Porque ¿a dónde van esos palestinos que el Señor decía, no, llevamos tanto caminando? No lo dejan salir tampoco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un problema que se reconoce en Naciones Unidas, que se va a crear un Estado donde Israel sigue haciendo lo mismo, porque además fueron a aprobar una resolución en el Consejo de Seguridad donde Estados Unidos vetó. Porque yo ayer te decía que... No, y hace poco no le dio visa a la delegación de Palestina. Entonces, ¿así? ¿De qué estamos hablando? No, porque el derecho internacional lo hacen los vencedores. Pero además estamos en un momento, ya se sale de Medio Oriente, crítico, porque Estados Unidos, usted hablaba de Venezuela, yo me acordaba del 20 de diciembre del año 89 cuando agredieron Panamá, también por el narcotráfico. Y Colombia con las operaciones. Pero entonces estamos en un momento muy crítico porque Estados Unidos ve que pierde su hegemonía. Y ya voy a terminar. Israel solo no puede hacer eso. Tiene a Estados Unidos, pero además no vamos a hablar de la Unión Europea porque no somos especialistas, pero vemos, por ejemplo, cuando se reúnen
Hay una foto en Facebook muy buena cuando estaba en la otra presidencia de Trump, todos los primeros ministros de Europa arriba de Trump, ahora Trump la imagen. Entonces, yo creo que es un avance que se ha reconocido, pero si Estados Unidos sigue en esta situación y los países, sobre todo de la región, no adoptan otra postura un poco más sólida, pues seguiremos teniendo desgraciadamente que venir aquí a hablar de muerte y horror. De lo mismo, exactamente. Bueno, muchas gracias a usted también. Le reitero las gracias también a Zenaida, a Marilena por habernos acompañado en la tarde-noche de hoy. Vámonos con nuestras imágenes del día. Bueno, realmente lo que estamos poniendo en la mesa últimamente es nuestra serie, El siglo de Fidel. Y en esta ocasión, estas imágenes del 15 aniversario del encuentro que tuvo Fidel con los integrantes de Barco por la Paz de Japón, bueno, en el Palacio de las Convenciones. Con estas imágenes nos despedimos y bueno, muchas gracias a usted por su atención. Nos vemos en una próxima mesa redonda.